Queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Acá yo de nuevo, Enrique. Así que es una alegría poder estar junto a ustedes nuevamente, también transitando esta situación de dolor, ¿no? Como es la muerte de un ser querido y de manera muy especial, ¿no? De mi esposa, después de 37 años de casados. Así que, bueno, ahí vamos elaborando ese duelo. Hacemos este programa, ¿no? Desde la Pastoral del Duelo, que se llama Duelo, Tiempo de Esperanza. En medio de ese dolor siempre tenemos que encontrar ese sentido, esa esperanza, ese proyecto de vida significativo a lo que fuimos llamados. Y vamos transitando ya el programa número 17. Quiero agradecerles también, antes que me olvide inmensamente, porque me acercaron los afectos, los cariños, las condolencias por esta situación, pero sobre todo le agradezco las oraciones, ¿no? Las oraciones que han elevado por Marcela y que seguimos rezando por el eterno descanso de su alma, pero también esa oración, ¿no? Para mí, para mis hijos, para la familia, para la gente de la comunidad y para todos los que compartimos la vida. La vida siempre decimos que es un regalo de Dios y ha sido compartida. Así que muchísimas gracias por esto, ¿no? Por todo ese acompañamiento, sus afectos, las oraciones. Y bueno, hoy es un día muy especial también, porque es el día de ¿qué? De la primavera. Así que muy feliz día de la primavera para ustedes, queridos amigos. Y acá también muy feliz primavera para los que están acá presentes. ¡Feliz día para todos! ¡Feliz primavera para todos! ¡Feliz día del estudiante también! Para todos los estudiantes que están estudiando y los que no también, los que ya se recibieron. Muy bienvenido, Enrique, otra vez Bueno, de vuelta al programa y mandándote un fuerte abrazo, tanto a vos como a tus hijos. bueno, muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, agradecerles también, que no me olvide, de todo ese trabajo que hizo Juan Manuel, acá Fabián, y ahora Fabián ya lo adoptamos acá, así que no se va a ir de nuestro programa, nos va a ir acompañando también. Así que muchas gracias, Fabián. ¿Cómo estás comenzando esa primavera? Bien, muy bien, gracias Enrique, todo muy bien. Los saludo a todos, que tengan un buen día y si quieren yo los invito a que pasemos al primer tema musical. Bueno. Bueno, pará un poquito, vamos a escuchar a Nora, a ver que tiene algo para presentarnos. A ver, ¿Aquí? Norita. A ver. Hola Sí. chicos, queridos amigos, sean bienvenidos a este programa que nos adentra en la esperanza de festejar el camino de la resurrección mientras atravesamos el maravilloso sendero del milagro de la vida. Hoy tenemos el grandísimo placer, ya se ha presentado y lo tenemos acá, a Enrique en cuerpo y alma. Ya tenemos todo el equipo que, si bien estamos en pedacitos rotos, eso jamás dejamos de estar juntos. Y juntos desde la presencia y juntos también desde esa no presencia que se manifiesta a través de la oración de cada uno de ustedes que han elevado una oración y la fuerza de esa oración se sintió. Tengo que darles un avisito en la iglesia de San Pío de Pietrelcina, porque es el mes del Padre Pío, y ahí se va a realizar una fiesta patronal el día 23 de septiembre. La misa se realiza a las 17 horas, presidida por el obispo Gabriel Mestre. Va a haber oración por los enfermos, bendición de la casa del alivio en memoria de los fallecidos en COVID. La dirección del lugar es Sánchez de Bustamante 3850. Repito, Sánchez de Bustamante 3850. Si no, lo pueden buscar por Facebook, la Iglesia del Padre Pío, y por WhatsApp el número es 223-635-19
6:8. Va a haber como un gesto una plantación de un rosal en homenaje a los fallecidos por el COVID. Y para bendecir van a bendecir la Casa del Alirio y también informar de que la peña se suspendió por el tiempo. Ahora sí, Fabián. Ahora sí, ya no hablamos mucho, Sí. así que sí. Ahora vamos a pasar a un tema musical. Ahora sí, gracias. Muy bien, muy lindo tema. Vamos entonces a escuchar este audio del padre Mateo Bautista, este sacerdote religioso de la Orden de San Camilo, y que nos va a hablar acerca del duelo de Jesús, que tiene mucho que ver con este tema que trataremos hoy, el duelo cristiano. Así que los invito a escuchar con atención. Y Dios sabrá lo que duele la muerte de un ser querido. Dios conocerá la hondura del sufrimiento del hombre y de la mujer, de un papá, de una mamá. Dios está cerca de nosotros cuando sufrimos. Nos está apoyando. No debemos olvidar, y lo sabemos por revelación, por la palabra de Dios, que Dios Padre tuvo un único Hijo, se encarnó entre nosotros, Jesús, y pasó por muchos sufrimientos. Jesús tuvo que hacer también sus propios duelos. Lo blasfemaron, le dieron un beso de traición, lo abandonaron sus mismos discípulos, lo torturaron, lo encarcelaron, lo crucificaron. Murió como un bandido. Murió joven, no era viejo Jesús. Murió sano, no estaba enfermo. Y no murió en una cama, no murió en un hospital. Murió crucificado. Era el Hijo de Dios. Y murió delante de su madre. Dios Padre sabe muy bien lo que es el sufrimiento de un papá o de una mamá, de unos hermanos ante la muerte de su ser querido. Y es legítimo decir, estoy resentido con Dios, sí. Estoy hasta enojado con Dios, sí. Dios me ha abandonado, sí. Pero, ¿es verdad? ¿Ustedes creen, usted mismo cree, que Dios nos abandona en el momento más difícil? No. Dios ni prueba, ni castiga, ni abandona, ni manda el sufrimiento, ni manda la muerte. Está contigo en tu prueba, en tu dificultad. Está llamándote más que nunca. Y Jesús tuvo que hacer su propio duelo, su duelo anticipado. Tuvo la angustia en Getsemaní. Pero Jesús no se abandonó. Jesús no abandonó al Padre. Jesús no quiso ser abandonado por sus discípulos. Quiso estar junto con ellos. Jesús no se sintió abandonado por Dios Padre. Se abandonó en Dios Padre. Aprendamos de Jesús, el Hijo de Dios, que hizo sus duelos anticipados y nos está diciendo que Dios siempre está a nuestro lado. Será un misterio, pero es un misterio de amor. No es como nosotros hubiésemos deseado, pero Dios está ahí y está muy dentro de tu corazón, porque Él es tu amigo, tu Padre. Es la esperanza y es la resurrección de tu ser querido. Hagamos los duelos como los hizo Jesús, como lo hace y lo hizo, ni más ni menos que Dios Padre del cielo. Gracias, Fabián. En el comentario del audio del padre Bautista es muy adentrado en el gran misterio de amor que uno no tiene idea. Y
me empecé a meter en una búsqueda clara de los motivos que desencadenaron la muerte de Jesús. Se hizo un fenómeno de una secuencia de forenses y todos coinciden en el tremendo dolor que el hombre debió soportar. Él sufrió una de las formas más duras y dolorosas de pena capital jamás imaginada por el hombre. Ahora, ellos mismos sostienen que el sufrimiento se habría iniciado incluso antes de la flagelación. Jesús tenía el peso del mundo sobre los hombros, incluso antes de que la crucifixión empezara. Él mostraba claramente síntomas físicos relacionados con un intenso sufrimiento. La noche antes de la ejecución, los discípulos dicen haber visto en la agonía, no tan solo que no durmió durante toda la noche, sino que parece haber estado sudando abundantemente. Y tan grande era el sufrimiento que había pequeños vasos sanguíneos que se rompían en sus glándulas sudorípadas, la glándula sudorípada donde transpirás, y emitían gotas tan grandes de sangre que caían en el suelo. Este síntoma de intenso sufrimiento se llama hemahidrosis o sudor de sangre. En este portal dicen que estaba físicamente agotado y en peligro de sufrir colapso. Así lo expuso el doctor Jorge Fuentes Aguirre en la conferencia de las causas clínicas de la pasión y muerte de Jesucristo, realizada en la parroquia del Perpetuo Socorro en México. Los 10 puntos que contemplaría el cuadro completo sería: síndrome de estrés agudo, hipertensión arterial de origen psicosomático, anemia aguda por pérdida sanguínea, insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia respiratoria aguda, síndrome pleural con derrame, shock por hipotensión, infarto de miocardio, ruptura de ventrículo y muerte súbita. Mirá qué interesante esa nota, Nora, ¿no? Sí, ¿sabés también... qué era lo que quería remarcar? Era que, fíjate vos, que cualquiera de estas 10 causas en una persona común y corriente origina la muerte. A Jesús se le sumó 10 causas, pero de estas 10 causas, las 2, 3 primeras ni siquiera han sido por agresión física. O sea, fíjate vos la voluntad de él de haber decidido y saber lo que habla el padre Mateo del duelo anticipado. Él tiene el síndrome de estrés agudo y la hipertensión arterial la hizo en forma psicosomática, o sea, todavía no lo habían tocado, todavía no habían empezado a flagelarlo, y él ya sabía, y ya sabía todo. Esa es la demostración de lo que es el duelo anticipado, ¿no? Sin duda que el duelo, él vivió todo, ¿no? Ese duelo anticipado, y también, como nos dice, preparó a los demás, a sus discípulos, para esa muerte, ¿no? Ese sufrimiento tan grande, ¿no? Como es, ¿no? Y yo, en base también a esto, experimentaba con esto, ¿no? Lo que hablábamos, y que tengo ese dolor, ¿no? Tan grande, no es que uno está así entero. Es cierto que cuando muere un ser querido, y en este caso como el de mi esposa, se produce ese dolor grande, ¿no? En cada cosa que vos ves, en la casa que estás, bueno, infinidades, ¿no? El que pasó por esto lo entiende perfectamente, ¿no? Y me llamó algo de atención, ¿no?
que muchas personas por ahí no se acercaron, pero no porque no querían o de malo, sino no se acercaban porque muchas veces no te animás a acercarte a visitar aquel familiar, ¿no? Que se le murió un ser querido, ¿no? Y experimenté eso, ¿no? Entonces yo opté esta medida, digo, me va a hacer bien a mí y le voy a hacer bien al otro también, ¿no? Entonces me fui directamente a la casa, ¿no? De esas algunas personas. Puedo ir a tomar un café, y verdaderamente me parece que es eso, ¿no? La experiencia que yo recojo, ¿no? De toda esta tarea, ¿no? En la pastoral del duelo, ¿no? En los grupos que uno va aprendiendo, ¿no? Y es esto, ¿no? Y así que un poco eso, lo del Papa Francisco, ¿no? Lo primerié, para ir a ver al otro, antes de encontrarlo por ahí en algún lugar, ¿viste? ¿No? Y eso me parece que es muy bueno y hace mucho bien, ¿no? Un poco es eso, ¿no? Y descubrir, como decía el Padre Mateo, que el Señor siempre está a tu lado, ¿no? Y nos presenta ahí con ese duelo de Jesús, ¿no? Que Él sí que sabe de sufrimiento, Él sí que sabe, ¿no? Y por eso también a veces uno en esto sucede, que se enoja con todo. No les digo que no me pasó, me recuerdo un señor que estuvo en uno de los grupos, que estaba renegado con todo, ¿no? Por la mala atención de la salud, ¿no? Y bueno, pasó también ese tipo de cosas que sería muy largo contarlo, ¿no? Entonces a uno le da, ¿no? Ese tipo de bronca por la injusticia, ¿no? Y a veces también uno puede pensar, ¿no? Que Dios es injusto, ¿eh? Y bueno, en mí por suerte no pasó, pero sí lo escuché también de otras personas, ¿no? Y ciertamente, ¿no? Y el Padre Mateo dice que Dios ni prueba ni castiga, Dios es verdaderamente amor, ¿eh? Y eso me parece que es lo importante que hay que descubrir, ¿no? Así que, y ese amor yo lo descubrí en la presencia, como les decía al comienzo, de aquellas personas que estuvieron, que me siguen acompañando, que rezan. Así que bueno, un poco eso, ¿no? Para decir, ¿no? Un poco eso es el duelo cristiano, ¿eh? Así que ahí. Y Nati, ¿vos tuviste alguna experiencia por ahí? Sí, yo tuve una experiencia que también me enojé. Yo me enojé. También conozco gente que se enoja. Pero yo sí me enojé con Dios porque, o sea, mi amigo, siempre lo cuento, mi amigo tenía 18 años y necesitaba hacerse un trasplante y todo, y siempre rezaba para que saliera de esa operación, de esa enfermedad. Salió bien y después de la nada terminó con morfina y al otro día falleciendo. Entonces me enojé muchísimo con Dios y como también dije, me alejé también de la iglesia. Pero también otra parte de lo que dice el Padre Mateo es, ¿se puede la persona enojar? Sí, se puede. ¿La persona puede creer que está solo, que Dios lo abandonó? Sí, lo puede creer. Y después dice, pero no es así. No es así. Entonces, justamente con lo que decía yo, tengo acá un cuento que es lo que justamente da a entender que siempre Dios está. Y yo me sentí así, sentí que no me había oído Dios, y después de mucho tiempo entendí que sí, Dios me oyó, y lo que hizo fue llevárselo para que Él estuviera justamente en un lugar mejor. Porque si en estos momentos Él estuviera vivo, acá en cuerpo, la estaría pasando muy mal con esto de la pandemia, el COVID, por un trasplante, porque no podría ni salir, no hacer nada. Entonces,
Y bueno, déjame ahora les voy a leer el cuento que es muy fuerte y está muy bueno. El cuento se llama Tómame en tus brazos cuando no pueda más. Una noche, un hombre tuvo un sueño. En él caminaba por la playa, mientras en el cielo se iban reflejando una a una escenas de su vida. Ante cada escena se marcaban en la arena 2 pares de huellas, las suyas y las de Dios. Cuando pasó ante él la última escena de su sueño, se dio la vuelta para mirar las huellas en la arena. Vio extrañado y también algo enfadado que en muchas ocasiones, en los peores momentos de su vida, solo había un par de pisadas. En ese instante se despertó sobresaltado. Recordó el sueño con total claridad. Claro, ya sabía lo que pasaba. Se dio cuenta de lo que había sucedido en las etapas más tristes y oscuras de su vida. Aquel pensamiento le confundió mucho e inquirió a Dios. Dios, dijiste una vez que cuando decidiera seguirte, caminarías conmigo hasta el final. Pero ya he visto que, en los momentos más difíciles de mi vida, cuando más te necesitaba, solo estaban mis huellas en la arena. No entiendo por qué me abandonabas. Hubo un momento de silencio y cuando el hombre ya no esperaba ninguna respuesta, escuchó una voz. La voz de Dios. Hijo, yo te amo, nunca te abandonaría. En esos momentos de sufrimiento, cuando peor lo estabas pasando, no eran tus huellas las que aparecían sobre la arena, eran las mías, mientras yo te llevaba en los brazos. Qué realidad, ¿no? Bueno, muy bien. Fabián, ¿tenés algo para compartirnos ahí de cerca de lo que habló el padre Mateo? ¿Alguna cosita que te haya iluminado? No, Vos nunca cuando hablaban, sí, cuando hablaban de la bronca sí que estaban hablando de mí, pero sí, a mí me agarró por ese lado. Sí, o sea, bronca porque aparte de pelear la enfermedad de mi señora, tenía que pelear con la prepaga, porque mi señora necesitaba medicación oncológica, entonces, como en todo el mundo, no te cumplen. Entonces, no era solamente que tenías que estar junto a ella, sino pelear con mucha gente alrededor, pelear con el hospital, o sea, que todo se hacía por internet. Fue muy difícil, entonces fui acumulando bronca y me costó mucho salir de ellas. Sí, eso sí. ¿No? Pero entonces, sanaste, pudiste sanar, ¿no? A través de los grupos. Sí, qué gracias a Dios, sí. Pude cambiar la forma de ver y de pensar, porque la verdad que yo en su momento tenía muchas ganas de vengarme de mucha gente. Sí. Bueno, qué importante es compartirlo con alegría, ¿no? Ese testimonio tan lindo, ¿no? Como es esto de los grupos, cuando uno se siente sanado, ¿no? Así que ánimo entonces. Dios, sí. Bueno, muchas gracias, sí. A mí me ayuda mucho, sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a escuchar este testimonio que propiamente se encuentra en un libro que nosotros escribimos, ese testimonio con mi esposa Marcela, que se llama El duelo cristiano. Así que le agradezco infinitamente a Fabián que lo ha leído y lo vamos a compartir con ustedes, porque yo no lo hubiera podido hacer. Así que los animo a escuchar con atención. Acariciar la sanación, no la herida. Marcela y Enrique, como matrimonio creyente, nos narran las vicisitudes de su duelo, donde hubo intensos sufrimientos, actitudes positivas y negativas, acciones acertadas y desacertadas, y hasta omisiones que añadieron más pena. Cuentan
qué recursos, internos y externos, fueron su soporte, y los frutos que cosecharon de ese laborioso proceso. Su testimonio nos puede iluminar a todos nosotros, que queremos transitar un duelo con espíritu cristiano. Somos Marcela y Enrique. Llevamos ya 38 años de matrimonio. Tenemos una hija junto al Señor en el cielo, uno ya casado y otro que estudia y aún vive en nuestra casa. Yo, Marcela, desde la niñez tuve que lidiar con muchas turbulencias, como hija, hermana y madre. Mi familia estaba formada por mi padre, Doroteo, mi madre, Marcela Elena, 2 hermanos varones y 3 hermanas más. Nací la última, la sexta de los hijos, a 15 años de diferencia de mi hermana mayor. Siendo muy pequeña, murió uno de mis hermanos en un accidente de moto. A los 11 meses pereció ahogado mi otro hermano, junto a un primo, en un lindo día de verano y de descanso en una playa del Océano Atlántico. Para mi madre, el fallecimiento de sus 2 hijos varones fue devastador. Desde ese momento, de su boca lo único que yo escuchaba era: me quiero morir para estar con ellos. Aquello ella no lo pudo superar. Yo oía de continuo que su salud preocupaba a todos los de la familia. Además, solo tenía un riñón. Pronto se le declaró una leucemia que 4 años más tarde la llevaría a la tumba. Yo apenas tenía 8 años de edad. Recuerdo la última vez que vi a mi madre, en un saludo que me hizo desde la ventana del 4º piso del hospital, saludo que fue a la vez su despedida. Pasó el tiempo y llegó el noviazgo y el casamiento. A los 2 años, un 13 de abril, nació nuestra hija, Jimena Soledad. La veíamos sana y hermosa. Al día siguiente, celebración doble, por su llegada a nuestro hogar y por el cumpleaños del nuevo papá, Enrique. La felicidad total reinaba entre nosotros, pero nuestra nena falleció a las 40 horas. Se le diagnosticó muerte súbita. En mi desventura, yo pensaba en mi esposo. Una y otra vez lo miraba y me decía a mí misma: si yo sufro así, ¿cuánto a más lo hará él? Y me preguntaba: ¿cómo estará su corazón? Hasta me venía este pensamiento: nunca más podremos festejar su cumpleaños como siempre acostumbrábamos en nuestras familias. Entonces me hice fuerte por el débil, y así iba saliendo. Quise que cada cumpleaños de mi marido no fuera una tristeza, que en él pudiera haber fiesta y alegría. Como tormenta intempestiva en una noche oscura, a los 2 nos inundaron muchos interrogantes, que afloraban a borbotones. ¿Por qué nos pasó esto? Entonces, mi padre, con el rodaje de 3 duelos, por 2 hijos muertos y por su viudez, me repetía estas sabias palabras: hija, hay que aceptarlo de la mano de Dios. A lo mejor tiene alguna otra cosa para vos. No llegaban otros hijos. Esto apenaba un poco nuestro corazón. La prole es la cosecha del amor. Después de algunos años decidimos adoptar. Nos anotamos en el registro de adopciones y la bendición se hizo presente de la mano de nuestro segundo hijo, recibido con 1 mes de vida, que casualmente había nacido el mismo día de nuestro aniversario de casamiento. 4 años después, de nuevo nos anotamos y una nueva dicha arribó con la adopción de nuestro tercer hijo, que entró en su verdadero nido familiar con 3 meses y medio de edad. La adopción es una bendición para los adoptantes y los adoptados, pero conlleva duelos con muchos desafíos. De la mano de nuestros hijos fortalecimos el vínculo matrimonial y el don de la fe. De nuevo yo recordaba las palabras de mi padre y me decía: Dios ha ido preparando nuestro corazón para poder ser papá y mamá adoptivos de estos niños que necesitaban todo el amor del mundo. Papá, muy servicial con sus vecinos y en la capilla del barrio, no solo fue consuelo y fortaleza en nuestro duelo, sino que también nos fue disponiendo para su fallecimiento, aunque sin palabras, al ver nosotros cómo se alistaba para ello. Fue sereno duelo anticipado.
No solía hablar de su fe y muy pocas veces iba a la iglesia, solamente en algún bautismo o casamiento. A sus 82 años pidió la visita del sacerdote para confesarse y recibió su primera comunión. Le gustaba rezar el Santo Rosario durante su enfermedad. Él mismo arregló los pocos bienes que tenía para dejarlos en herencia a sus hijas. Se compró un nicho de sepultura por 100 años, libres de gastos de mantenimiento. El cáncer lo iba deteriorando día a día. Ya postrado en la cama de su casa, comenzó a charlar con sus hijas sobre su anunciada muerte. En el último día de su existir terrenal, a las 15:30 horas, recibió a Jesús en la Eucaristía. 10 minutos después, rodeado por sus hijas, buscó mi mano, la de su hija menor, me la apretó y murió. Me eligió a mí para pasar de esta vida a la celestial. No lo sé, pero nunca lo pude llorar. Qué gran legado de valores el suyo. Me sentía muy orgullosa de él. Cuando al cabo de unos años participé del grupo parroquial de Mutua Ayuda Resurrección, vi la necesidad de completar mis duelos, por los muertos y por los vivos. Quedaban todavía heridas abiertas y por sanar. Los testimonios de los compañeros participantes traían a mi mente la imagen de mi mamá, que se vio superada por el duelo de sus 2 hijos varones fallecidos en el mismo año, y que quería irse con ellos, y así fue. Asimismo, recordaba a mi papá, quien, sin renunciar al amor por sus hijos muertos, nos puso a nosotros, sus seres queridos, como preferencia, mirando siempre hacia adelante. Entonces decidí completar mi duelo, aprendiendo de mis desaciertos, encarándolo siempre desde la fe que guía mis días, de arriba abajo, de abajo arriba, sin dejar laguna alguna dentro de mí. Yo, Enrique, comencé a coordinar el grupo Resurrección por una necesidad pastoral en mi diócesis. Soy diácono permanente y el obispo me confió este servicio de la pastoral del duelo en 2 cementerios de la ciudad. Cuando inicié este ministerio me decía: ¿cuánta necesidad tienen las personas que sufren la muerte de sus seres queridos de ser consoladas y acompañadas durante un buen tiempo? Tras informarme y formarme según mis posibilidades, pues no basta solo con la experiencia de los años y haber padecido, comencé a reunirme semanalmente con un grupo de 6 participantes, al que yo quería ayudar en su duelo. Muy pronto aprecié el valor de una frase que en Resurrección se tiene muy en cuenta: tu hermano, que participa del grupo, que está enfrente tuyo, es el espejo de tu herida, que sangra y hay que cicatrizar. Yo mismo tenía aún abierta la herida por la muerte de mi hija, acaecida hacía 33 años, una misión pendiente de la cual me tenía que ocupar. Haciendo un balance del recorrido del duelo realizado como matrimonio, que nunca se debiera hacer a título individual, sino en comunión marital, considero que hubo muchos aspectos positivos y algunos negativos, y estos no por mal propósito, sino por carecer del arte de ocuparse convenientemente de los escollos que se presentan en el curso de nuestra existencia, y además por falta del debido acompañamiento. Entre los aspectos negativos, después de la muerte de nuestra hija, sin velorio y con su sepultura en una ciudad distante a 120 kilómetros de la nuestra, se registra el negar la realidad palpable para no enfrentar tamaña convulsión, impidiendo así alcanzar una buena sanación a fondo. Hay que añadir la falta de diálogo en nuestro matrimonio con respecto a ese tema, al no expresar y escuchar lo que sentía cada uno. Silenciábamos nuestro interior para evitar lesionarnos mutuamente. Eso retrasaba la recuperación y aletargaba el sufrimiento, que tiene la habilidad de mantenernos prisioneros, haciéndonos confundir pena con afecto. Recién, después de 33 años, pudimos compartir nuestros sentimientos, que estaban muy ocultos en un pozo ciego muy hondo. Como aspecto positivo,
teníamos en nuestra haber una familia que ya había cursado muchos duelos, y sobre todo con el pilar de cimientos tan sólidos como fue aquel padre y suegro don Doroteo, un hombre bien templado ante los golpes de la vida, con la palabra justa y precisa, que no solo se preparó para morir, sino que también coadyuvó al duelo anticipado de los suyos. La venida de nuestros hijos adoptivos trajo alegría al seno familiar, en el cual siempre reinaba un gran esmero por cultivar la cercanía de los familiares y amigos, y en la comunidad cristiana, que pronto nos cautivó con su abrazo fraterno, fuimos profundizando nuestra fe. Se nos dio la posibilidad de ofrecer nuestro tiempo como matrimonio al servicio de los demás, testimoniando que Jesús resucitado camina junto a nosotros en nuestras alegrías y tristezas, aportándonos consuelo y fortaleza, y, sobre todo, la esperanza, porque Él no nos abandona, sabe de penas y de duelos en carne propia. Llamados a hacer su voluntad, estamos destinados a tener una realización plena aquí en la tierra y en el cielo prometido. Los años nos lo habían demostrado, pero solo como coordinadores del grupo de mutua ayuda en duelo resurrección, tomamos conciencia plena de que el sufrimiento no trabajado y no compartido echa raíces, se instala en el tiempo, crece y es más difícil extirparlo, porque el mero pasar de los días no cura. ¿Qué topeza hacer pactos matrimoniales de silencio con la pena navegando en un barco común? Para cualquiera, cual fuere su turbación, padecer en soledad y silencio es correr el riesgo de caer en un desánimo vital, en tristeza insondable, hasta crónica, y en una depresión misma, que es una enfermedad. Confieso que yo mismo, de alguna manera, llegué hasta encariñarme con mi llaga interna, poniendo barreras a una curación total, a una felicidad plena, que es posible aún con 1000 dificultades, pero nunca con una hiel perenne en el alma. Ciertamente hay que acariciar la sanación, no la herida. La esperanza en la resurrección fue el bálsamo de Dios en nosotros. En su amor nada se pierde, todo se recibe y reencuentra. Esta misma fe me enseñó que uno mismo como creyente no está exento del padecimiento, y a no espiritualizarlo sin encargarse de él desde un completo humanismo. Aprendí, y esto es otro don recibido a través de los grupos de mutua ayuda y resurrección, que en pleno percance de todo tipo hay que escuchar a Dios en el hermano y en el propio interior, y escuchar el propio interior y al hermano en Dios. En nuestros muchos transcursos de duelo hemos descubierto que somos criaturas vulnerables, que debemos ser humildes para reconocer nuestros tajos a la intemperie y proceder a sanarlos, siempre abiertos a la gracia, a la colaboración de quien sabe y quiere ayudar en comunión con otros dolientes, de quienes debemos aprender y hacernos hermanos samaritanos. Ciertamente, realizar un duelo así merece la pena. Bueno, ya estamos llegando al final y quiero recordarles que el jueves 23 a las 17 tenemos la misa celebrando las fiestas patronales del Padre Pío de Pietrelcina, en el marco de la celebración de la misa que va a presidir nuestro obispo. Tiene este sentido también, se va a bendecir la casa del alivio, las obras, se va a hacer un gesto, un signo por rezando también, ¿no? De una manera muy especial por los fallecidos de COVID. Y bueno, como va a haber un signo se va a plantar un rosal, va a ser bendecido, así que aquellos que puedan acercarse es un lindo momento, pero también es muy importante de que ustedes puedan mandar ese mensajito para anotar a esos seres queridos que quizás fallecieron por COVID, y entonces lo podemos anotar, pero también algún otro difunto que ustedes deseen, envíenlo al teléfono de la pastoral,
223 424 1270. Y si no, envían un mensajito a la Mujica, como ustedes saben que los chicos enseguida nos pasan ese mensaje, ¿no? Y ha habido algunos saludos también, así que les agradecemos de corazón. Bueno, yo desde acá les mando un abrazo muy grande, que el Señor los anime, ¿no? Siempre a vivir en el camino de la fe, de la esperanza, como Él nos invita. Bueno, yo también me despido, esperando que el programa les haya servido a todos como herramienta, deseándoles una muy feliz primavera y feliz, Enrique, de que estés de vuelta acá en el programa. Les mando un beso enorme. Yo también quería despedirme, pero primero, antes de despedirme, no puedo olvidarme de presentar las hermosas caricias positivas que nos deja siempre Ana María, con esa dulzura y esa fuerza que, a pesar de pasar momentos muy difíciles, fechas conflictivas y un montón de problemas que se nos presentan habitualmente, es una más de las que participa en este camino y ha dado la fortaleza con apoyo en oraciones de una forma que se notan por todos lados. La presencia de las oraciones también se nota. Así que un abrazo de oso, como siempre, para mi querida Ana María, y que espero para todos que pasen una hermosísima primavera. Y bueno, y Enrique, no tengo palabras para decir cómo me divierto, no tengo que decirlo, esto off the record, cómo me divierto cuando vos estás en el programa. Así que gracias por volver y nos estamos viendo, si Dios quiere, en el próximo programa. Bueno, muchas gracias Fabián por sumarte a esto y que tengas una feliz primavera, que tengan todos una feliz primavera. ¿Cómo vas a celebrar la primavera vos, Fabián? Y te vas despidiendo. Bien, bien, como siempre, como si fuera al colegio, con unos ricos sanguchitos, una gaseosa, todo, porque no tenemos que dejar de festejar y de brindar por las cosas buenas. Cada festejo nos suma una sonrisa y cada sonrisa nos hace bien al alma. Así que les deseo una feliz primavera para todos y les mando un gran abrazo. Felicidades, chau, chau. Gracias, chao, nos vemos. Hola queridos oyentes, hola equipo, Enrique, Norita, Natalia, Fabián. El tema que se toca aquí cada martes es necesario y provechoso. Ustedes, desde lo más profundo de su ser, tocan cada emoción para que duela menos y podamos aceptar esta parte de la vida que es también una realidad en la que debemos transitar. Enrique, bienvenido nuevamente para guiar a este pequeño rebaño de la radio que se mueve a tu lado. Gracias. Y gracias, Olguita, por enviarme este hermoso poema de Gabriela Mistral y que voy a compartir con agrado. Bueno, queridos oyentes, además quería decirle que este equipo radial está transitando por un momento con algunas dificultades, como está sucediendo en cada rincón del planeta Tierra. Solo pido al Señor que nos contenga y podamos salir pronto de esta terrible situación. La poesía que me mandó Olguita es de Gabriela Mistral, no sé su título, pero bueno, la comienzo como está aquí. ¿De qué quiere usted la imagen?, preguntó el imaginero. Tenemos santos de pino, hay imágenes de yeso. Mire este Cristo yacente, madera de puro cedro. Depende de quién la encargue, una familia o un templo, o si el único objetivo es ponerla en un museo. Déjeme pues que le explique lo que de verdad deseo. Yo necesito una imagen de Jesús el Galileo,
que refleje su fracaso intentando un mundo nuevo, que conmueva las conciencias y cambie los pensamientos. Yo no lo quiero encerrado en iglesias y conventos, ni en casa de una familia para presidir sus rezos. No es para llevarla en andas cargadas con costaleros. Yo quiero una imagen viva de un Jesús hombre sufriendo, que ilumine a quien la mire el corazón y el cerebro, que den gracias de bajarlo de su luz y del tormento. Y quien contemple esa imagen no quede mirando un muerto, ni que con ojos de artista solo contemple un objeto. Ante él, que exclame admirado, que torturado más bello. Perdóneme si le digo, responde el imaginero, que aquí no hallará seguro la imagen del Nazareno. Vaya a buscarla en las calles, entre la gente sin techo, en hospicios y hospitales, donde haya gente muriendo, en los centros de acogida en que abandonan a viejos, en el pueblo marginado, entre los niños hambrientos, en mujeres maltratadas, en personas sin empleo. Pero la imagen de Cristo no la busque en los museos, no la busque de madera, de bronce, de piedra o yeso. Mejor busque entre los pobres su imagen de carne y hueso. La quise compartir con ustedes porque en realidad me llegó muy hondo. Es un poema precioso de Gabriela Mistral y además no la había escuchado nunca. Así que gracias, Olguita. Y también les voy a compartir unas palabras sacadas de un video que me envió una querida amiga mía sabiendo de mi dolor. Dice: al final gana quien todas las mañanas se levanta para hacerle frente a la vida, a pesar de todos sus problemas. Gana quien con lágrimas en el corazón regala siempre una sonrisa. Gana quien todavía cree en los sueños, en un te quiero dicho con el corazón y en un abrazo sincero. Queridos amigos, oyentes, mi corazón con ustedes. Nuestras penas se las entregamos a Dios para que alivie nuestro dolor. Dios lo bendiga. Ana María.